Buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues nos da mucho gusto volver a verlos en este nuevo capítulo de Religare, en donde vamos a hablar acerca del centro. Del centro del universo, del centro del mundo, del centro de uno mismo. Es una cuestión que el ser humano se ha preguntado durante toda la existencia que somos homos. ¿Dónde estamos? Así es, pues vamos allá. Así es, y como nos dijo Jaime, me parece bien interesante esto del centro, porque todos nos hemos dicho o hemos escuchado en algún momento de nuestra existencia sobre el centro. Voy a regresar a mi centro, encuentro mi centro, céntrate. Todas estas palabras que hablan son como palabras clave respecto al axis mundi, al centro del mundo. Al eje donde nosotros vinculamos. Es un eje central, es una vertical. Una vertical que puede vincular lo que pensamos, lo que sentimos y como ramas hacia dónde nos dirigimos partiendo de este único centro. Así es, porque el axis mundi está referido en todas las culturas sobre un árbol. Hay otro tipo de simbólicas acerca de los centros, como por ejemplo las montañas, que también son centros, pero particularmente los árboles han sido muy queridos, o bueno, no solamente queridos, sino muy importantes para comprender esto que Jaime nos está diciendo, que es el centro de nuestra existencia. Pero todo esto tiene una importancia tan relevante que, como les digo, lo hemos visto en diferentes pueblos porque habla acerca de los procesos de la inmortalidad. Ustedes imaginen, vamos a imaginarnos un árbol que es a partir de una semillita, y de esa semillita salen raíces antes que la fronda, es decir, lo primero que se crea es la raíz. Después viene el proceso del tronquito, de su tronquito bebé, Ramita, su sí. ramita, ya después se forma sus hojas, la fronda, ¿no? Entonces en este proceso va el proceso de la creación. Después crece el tronco y llega entonces a la fronda, y luego de la fronda vuelven a salir frutos. Y estos frutos a su vez son alimento para todos los que lo habitan o los que rodean donde está haciendo el centro del mundo el árbol, y estas semillas que están dentro del fruto, pues van a ser al mismo tiempo la nueva fuente de vida. Es decir, es un ejercicio perpetuo de generación y de regeneración, porque esas frutas que tuvo ese árbol no son las únicas, sino que va a tener procesos cíclicos, y hay árboles que pueden vivir muchísimos años. Fíjate que esto que dices es muy importante, esto cíclico. De pronto pareciera que incluso los propios científicos, no solamente en la psique habita la necesidad de establecernos en un lugar en un lugar en el espacio, es decir, lo vemos todo el tiempo en los mapas, usted está aquí, claro, necesitamos saber en dónde estamos posicionados en la existencia, porque es una cuestión desde que nací hasta el día en donde estoy hoy y hacia dónde me voy a dirigir en la vida. Así que el ubicarnos en un lugar no solamente nos habla de la ancestralidad, de nuestras propias decisiones, sino también nos habla de cómo hacer para dirigirme hacia algún sitio. Y esto, desde el punto de vista místico, es muy importante, desde el punto de vista psicológico es ultra importante, pero también desde el punto de vista físico duro, que se lo han preguntado los científicos, ¿cuál es el centro del universo? Y esto está demostrado por la física y según las leyes de Hubble y el principio, el principio cosmológico, en que donde te posiciones en el universo, en cualquier lugar, ya sea aquí o en la galaxia de Andrómeda o en la estrella Alfa Centauri, ahí se estaba expandiendo el universo de manera isotrópica y homogénea, es decir, que mide lo mismo de un lugar a otro y que el universo, si lo pudiéramos observar fuera del todo, que es el universo mismo, pudiéramos observar que es más o menos regular. Y esto, fíjate que tiene orígenes muy profundos dentro de la filosofía. Pensadores maravillosos como Platón estableció el principio del uno, como una totalidad general de todo que es incognoscible, indivisible, pero que además es homogénea y que todo cuanto se refiera a la totalidad en particularidades es exactamente igual a la unidad completa. Así que estamos todos
tú, yo, el gato, el perico, donde estemos buscando el centro del universo, ahí está. Y que finalmente me pareció muy interesante porque sí, tú lo referías y nos gusta referirlo así como en el Google Maps, ¿no? O en las aplicaciones, usted está aquí. Y es que eso es encontrar el centro, en donde te ubicas para que una vez que has encontrado tu ubicación puedas tener conciencia hacia dónde dirigirte. Por el otro lado, me parece muy interesante lo que dices sobre cómo se va creando el mundo a partir de nuestro centro. Y es interesante porque en diversas culturas, como les he dicho, hablan acerca del Axis Mundi de diversas maneras, del centro del el árbol como el centro del mundo. Y me gusta imaginarlo como en Avatar. Ustedes han visto la película y saben que está este árbol de las almas y que a partir de ahí se nutren toda la vida. Bueno, pues más o menos así es la simbólica de la Axis Mundi. Pero a partir de ello, ¿cómo encontrar el centro de nuestro árbol? Porque dentro de otras mitologías, por ejemplo, el Yggdrasil, desde el punto de vista nórdico, tiene diferentes niveles de existencia. Ahorita igual abundamos en este aspecto, pero quiero referirme a que todas las ramas y todos los mundos, como en el Yggdrasil, que son 9, van a hablar de un mismo ente con diferentes direcciones, diferentes formas de Justo. expresarse. Y lo que necesitamos saber y conocer es realmente nuestras raíces y nuestro tronco. Y para estas expresiones hay otras imágenes que no son propiamente ver el árbol con su tronco y la fronda. Ustedes imaginen viendo el árbol desde arriba. Van a observar que lo que está exterior es la fronda, hace un círculo así grande, ¿no? Y entonces a partir de ello van a ver a través de la fronda y van a ver el tronco y van a ver las raíces. Y este símbolo va a convertirse entonces en un centro que es el cascarón de la existencia, que es la fronda, la expresión, y que entonces va a contener un punto en el centro que es el eje de la existencia, del ser. Y esto es muy bonito porque a partir de esto yo les decía que están los 9 mundos, que son las ramas del árbol del Yggdrasil, pero al mismo tiempo se puede también analogar estos rumbos como los ejes de una rueda. Ustedes ya lo imaginaron, tenemos un círculo grande, luego un eje que es el centro de este árbol de donde se establece nuestra existencia y a partir de ahí las direcciones que son los ejes de una rueda. Fíjate qué importante es esto. El cerebro humano, en el devenir histórico de su formación, ha permitido establecer estos principios como una constante, es una ubicuidad. Así como allá es acá, como en esta cultura es en la otra, y en la tradición X es igual en la tradición Y. Para la Cábala, Dios creó su universo, lo dice el Sefer Yetzirah, Sí. en el palacio del santo, en el centro, y de ahí estableció 6 direcciones con los cuales selló con 3 letras, Bab, Yud y Heb. Él establece esta combinación de 3 letras para las 6 direcciones del espacio, hacia el frente, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Y esto es tan importante que todas las culturas, así como tú viste al árbol desde arriba, imagínate ahora que tú miras en dónde estoy yo aquí centrado y tengo mi frente, tengo atrás, tengo a la derecha, tengo a la izquierda, pero además veo cómo gira el sol frente a mí. Y esto es el símbolo de la svástica, el símbolo de todo cuanto existe alrededor de mí, girando en este centro que, como bien dijiste, mi árbol, mi centro, mi vertical y toda mi fronda, todo lo que tiene que ver mis raíces, mis valores, mis creencias, lo que me ha sido inculcado Lo que me arraiga en la ancestralmente, existencia. lo que me arraiga la existencia y cómo yo uso a través de este canal, cómo me proyecto hacia el universo, pero además el caduceo de Mercurio, Sushumna, Ida, las serpientes, Ida y Pingala girando alrededor de mí y con las alas manifestándome hacia el universo. Es una cosa maravillosa cómo los símbolos se confluyen. Me emociona mucho lo que dices porque desde todos estos puntos de vista es interesantísimo. Pero hablando sobre esto que dices de las serpientes que rodean al árbol, es de la misma manera, por ejemplo, como en el Yggdrasil, que las fuerzas del inframundo están habitando precisamente como las fuerzas primigenias, es decir, las de los instintos, están habitando las raíces y las tientan, las roen, y ahí para Nidhogg ello, la roe. Nidhogg la roe, y para ello hay fuerzas de la naturaleza, que son las nornas, que están regenerando constante y permanentemente estas semillas. Así que entonces hay animales, como bien dices, que habitan los diferentes reinos de los Axis Mundi, y para esto están los niveles que yo les decía, que es el inframundo o la parte oscura, que son las raíces, lo que no se ve,
nuestras raíces, lo que nosotros sabemos de dónde venimos, cuál ha sido nuestra formación, cómo fueron nuestros ancestros y nuestra propia ancestralidad de nuestros propios actos. Eso es algo que es un mundo interior, nuestra existencia, nuestras raíces nadie las puede ver. Después vienen los animales del tronco, que son los ciervos, y que los ciervos pues se comen los frutos, también se comen las hojitas del árbol. Los brotes tiernos. Exacto, pero aparte como tienen cuernos, se asocian también a la fuerza del impulso, la fuerza de la acción. Y por el otro lado, en el reino superior, están las aves o las águilas. El águila sin nombre. Particularmente en el Yggdrasil habita el águila sin nombre, pero a mí en esto de las religiones comparadas me parece fascinante porque hay un evangelista que es un águila también y siempre está posicionado arriba de Jesús a su derecha, es decir, en la fronda, porque llegando a lo que decía sobre la cábala, también es el árbol de la cábala o el árbol de la vida, tiene al mismo tiempo diferentes habitaciones, ¿no? Que son las raíces, y en las raíces, desde el punto de vista antiguo, se consideraba dos ideas diferentes, porque en la cábala son un montón de filosofías y formas de verla, pero en las raíces, en el punto de vista, habita la Séfira Keter, que es la conciencia de Dios absoluta, donde todo está y de donde todo va a nacer. Como les decía, ahí en el fondo de la tierra, en lo oscuro, está la semilla y de ahí son las raíces, donde es algo incognoscible, no se sabe qué va a pasar de ahí. Ahí está Keter. Y de ahí van a surgir el tronco y las demás céfiras, que son 9 céfiras más, hasta la fronda, que es Malkut, la tierra, con sus ramas, con sus posibilidades y sus direcciones. Y en otro punto de vista están las 3 céfiras, Keter, Binah y Jokmah, en la tríada superior, la tríada divina, las inteligencias divinas, y a partir de ahí van a salir el tronco y las demás céfiras. Y algo hermoso desde este punto de vista también es que de manera bíblica sabemos también que hay un árbol del bien y del mal, o del conocimiento o de la vida eterna. Y en el árbol del conocimiento de sí mismos hay 12 frutos. Y estos 12 frutos, evidentemente, son los 12 signos del zodiaco. Fíjate qué hermoso, porque todo se confluye. Es una cosa maravillosa. Esta necesidad del ser, de expresar mitológicamente sus aproximaciones al comprender el universo que le rodea. Sí, ¿no? Claro. Tenemos igual, así como Nidhogg roe la serpiente, las raíces de Yggdrasil, tenemos a Jormungandr, hijo de Loki, que rodea el universo completo y se puede analogar perfectamente al primum mobile de la astrología antigua. Y así que todo va, estas dos serpientes, Sida y Pinganada, corriendo su energía en vórtices alrededor de Shushum, el canal medular, que lleva la expresión de la naturaleza instintiva, la naturaleza racional, del Shaharrara, del Muladhara al Shaharrara, en esta expansión del universo, son las mismas fuerzas en los mismos símbolos. Es que es bien interesante, porque de las serpientes que habitan en el inframundo, que no tienen cómo subirlo, es decir, se arrastran por la tierra, de ahí proviene después, o al mismo tiempo se forma el símbolo de la serpiente con alas, que se refiere particularmente a los dragones. Y entonces, ¿cómo conectan los mundos? Conecta tanto el mundo del supramundo o el infierno en algunas culturas con el mundo superior, porque está en la tierra. El inframundo con el supramundo, exacto, porque está en la tierra, pero al mismo tiempo vuela y puede llegar a las copas del árbol. Y en este mismo sentido, nada más para concluir de lo que dijiste, que es interesantísimo, es lo que decías acerca también de la cábala y el Ruach HaKodesh. Esto es bien importante. El Espíritu Santo que rodea la creación toda. Pero exacto. Yo te quiero preguntar, todas las filosofías del mundo, todas las culturas, aquí en México, Pacal con su maíz que le sale del ombligo, el centro de un universo, los mundos, los 5 soles que se generan alrededor de un sol central. Bueno, todo esto, ¿para qué nos sirve saberlo? Esto es bien interesante porque creo que no acabé de concluir el punto de ver el árbol desde arriba y ver el círculo exterior con el círculo interior, que es del tronco dirigido hacia las raíces. Y esto habla que la cáscara o la fronda del árbol es la vía exotérica, es decir, aquello de cómo yo participo en el mundo, mis ramas. Cómo vivo la vida en mi casa es una rama, un rumbo. Cómo vivo mi vida en la escuela es otro rumbo. Cómo vivo mi vida con mi pareja es otro rumbo. Cómo vivo mi vida con mis amistades es otro rumbo. Son todas nuestras posibles expresiones de la existencia, pero estas ramas de cualquier árbol siempre están sujetas de un tronco.
es decir, de la verticalidad de mi Deberían de formación. estar sujetas. Deberían de estar sujetas a mi tronco, que es la verticalidad de mi existencia. Todo cuanto pienso acerca de las cosas, todo cuanto juzgo, todo cuanto hago, debería, La identidad. en mi identidad debería de estar basada en mis raíces, porque el centro de este círculo es un puntito y ese puntito se refiere a la luna o a la vía esotérica, al mundo interior, que lo que se desea es precisamente pasar de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, siempre, porque eso estamos haciendo o deberíamos estar haciendo todo el tiempo. Justamente, deberíamos, porque cuántas veces nosotros decimos cualquier cantidad de cosas hacia el exterior. No, la muerte es algo maravilloso, es parte de la vida, etcétera, pero dentro tenemos un terror espantoso. O cuántas veces decimos, el amor es algo esplendoroso, algo maravilloso, pero estamos llenos de apegos. Este tronco finalmente no corresponde, es como si estuvieran volando las ramas alrededor de todo lo que nos manifestamos hacia el exterior. Sí, o una rama de palmera queriendo vivir en un roble, es decir... Exacto, pero no corresponde con el interior. La identidad que yo, la cara que yo veo de mí mismo hacia adentro de mí mismo no corresponde con la cara que doy al mundo. La imagen que tengo de mí, la gente que me mira y me critica y me juzga, no dice lo que yo pienso de mí. Uh-huh. Piensan otras cosas distintas, se refieren a mí de otra forma que no soy exactamente lo que yo quiero manifestar. Hay una diferencia o un diferencial, viéndolo matemáticamente, entre la ecuación que me define a mí contra la ecuación que se resuelve hacia el exterior. Así que encontrar la vertical es justamente encontrar la felicidad, pensar, sentir y actuar en coherencia, que lo que yo manifiesto hacia allá es exactamente lo que viene de regreso, que esta unidad completa se multiplique hacia allá y sea exactamente uno y no una variación del uno, una indeterminación del uno. Eso que dijiste y más lo que hiciste me pareció bien interesante porque claro, pensar, sentir y hacer, es decir, los pies son los que hacen porque son los que nos mueven en el espacio. De la misma manera, los árboles, los Yggdrasil, insisto, se dividen en tres y esta misma división se puede referir también a nuestro propio cuerpo. La fronda podría... Asgard. Exacto, Asgard, ¿no? Desde el punto de vista mitológico nórdico está la fronda, ¿no? Allá donde los dioses habitan aquí en nuestra mente, que son finalmente las potestades. Pero todos los dioses habitan en nuestra mente. Sí, claro, y en todas las mitologías, nuestras facultades superiores, ¿no? Y también donde salen los frutos están en la fronda, es decir, las posibilidades de existencia expresados en los 12 signos del zodiaco. Por el otro lado está nuestro tronco, que es esto, que se llama tronco, incluso, ¿no? El tronco. El tronco, sí, claro. Y bueno, esto pues es donde habita también nuestro sentimiento, cómo vamos a comunicar. Y los elfos de la luz y los elfos de la oscuridad. Así es, ¿no? Exacto. ¿Y cómo los vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a comunicar al Asgard con Hel, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer? Está en el inframundo, los instintos, en lo fundamental de la existencia. Está por debajo de la tierra, precisamente. Y entonces, de esto va justo la búsqueda del eje, ser nosotros nuestro propio eje. Por ejemplo, lo vemos en la carta de la rueda del propio tarot. Ustedes observan que es claramente una rueda y que esta rueda tiene sus rayos y al centro tiene su punto que es el eje. Esto es lo mismo que les estaba contando, el cascarón del árbol o la fronda, lo exterior, con los rayos que son los ejes, nuestras posibles direcciones de nuestro comportamiento y expresiones en el mundo todo, y al centro está nuestra existencia. Que en la Kabbalah, por ejemplo, Aleister Crowley lo hizo maravilloso en su tarot Tot, porque no le pone 8 rayos o 6 rayos a la rueda, sino 10 rayos, teniendo a Tiferet en el centro, como está en el árbol de la vida, conectando con todas las éfiras. Sí, me parece interesante porque lo hizo más totalitario, no solamente subjetivamente humano, sino lo hizo más bien universal. Exacto, la expresión de la manera universal. Entonces, cuando se dice también de manera budista que lo que buscamos es encontrar nuestro centro que nos haga no ser actores o que nos haga el centro para no ser reactores de la existencia. Si te hacen así, ya, ay, me lastimaste, me dolió. Exacto. ¿Por qué? Porque te dijeron que si alguien te hacía así, exacto, ya me debo de doler. Y estás viviendo... la reacción automática, cliché, exacto, marcado, grabado. Y estás viviendo automático. Con las raíces de otra persona que a lo mejor en su momento le fue oportuno hacerlo o era a lo mejor en su momento y nosotros aprendimos a hacerlo. Sí, tan fácil como que te dijo tu mamá que no te sientes en la ventana porque te da el chiflón y ya te vas a enfermar de gripe. A mí lo que más risa me da es que no te estires porque se te
rompen, sí, después de comer porque se te rompe una tripa. O sea, todo esto que Sí, actuamos automático es justamente la reacción automática. así es. Ay, me lastimaste, siempre eso Precisamente, y reactivo. esto es permitir que alguien más esté girando nuestra rueda de nuestra existencia, porque alguien nos dijo que cuando haces esto tú tienes que moverlo hacia este punto. Eso es que alguien dirija la existencia propia, y lo que nosotros buscamos es que nosotros estemos precisamente en el axis mundi, centrados, como Pero nos que dicen, sepamos de que dónde nuestra, estamos centrados. Y de lo nuestra hermoso de la existencia. propia física dura, ciencia dura y pura, nos dice, el centro del universo está en donde lo pongas. Si lo quieres ver allá en la galaxia Andrómeda, en la estrella fulana, ahí está el centro. Pero si lo quieres poner en el centro de tu nariz, ahí está el centro. Todos somos Pero el si lo centro quieres de nuestro poner en el universo. centro de la Así nariz es. de Brenda, ahí está el centro. Y eso es física pura y dura. Lo único que establece es esto, que la filosofía toda, desde los presocráticos hasta la ciencia tal cual, matemática, nos dice exactamente lo mismo. Cada quien es el centro de su universo y debe hacerse responsable de que ese centro corresponda con su fronda, lo que pensamos, la conciencia superior, y con los valores, las raíces, lo que nos asienta. Y que este tronco debe ser tan o cuán flexible como nuestra esencia lo permita. No podemos ceder en aquello que no es esencial, en eso no podemos negociar. Podemos extender las ramas, quizá flexibilizarnos un poco, hasta el punto en donde no nos rompamos y perdamos lo esencial. Así es. Eso es lo que nos dicen todas las culturas, y particularmente la nórdica, con la runa Eivas, por ejemplo. Así es, y viendo esto que dices, viéndonos como arbolitos, cada uno centros de nuestra existencia, los árboles es decir, no son violentos los unos con los otros. Sabemos que se comunican, respetan, que están se comunican así, entre ¿no? ellos. Están así, Exacto. pero no se tocan, respetan sus frondas. Se comunican entre ellos pues, de manera subterránea, y todo esto de maneras armónicas. Y por el otro lado, que también quería mencionar ahorita que decías lo del Yggdrasil, que también en las mitologías vemos, por ejemplo, Buda, que tuvo la fuente de su iluminación, porque es su iluminación, La suya personalísima, e intransferible. debajo del árbol, ¿no? Que estaba viéndose a sí mismo, su propia conciencia y de dónde venía, y a partir de ello tener este acto de iluminación. Pero por el otro lado, hablando de, y bueno, todo lo que rodea, que es una gran mitología, pero a grandes rasgos, esa es la simbólica. Por el otro lado también el hecho del Yggdrasil con Odín, que es uno de los dioses mayores, también se comprende que estos árboles tienen fuentes que los nutren, porque claramente los árboles viven a través de que se les riegue y nutrientes, claro, como el agua, por ejemplo, ¿no? Así que se comprende que en estos árboles habita, o más bien hay varias fuentes, particularmente en Yggdrasil, una por cada uno de los mundos, pero hay una que es la fuente de Mimir, y esta es la fuente de la sabiduría. Y la fuente de Urd, que le hace nutrirse todo el tiempo, sí, con las nornas. Te digo, hay tres, pero particularmente en lo que quiero decir es la fuente de Mimir, donde pues Mimir bebía de esta fuente y era un hombre absolutamente sabio. Un gigante. Un gigante, sí, bueno, un hombre porque tiene piernas y brazos, sí, pero sí es un gigante. Y bueno, quería Odín tener esta sabiduría, que es la sabiduría propia, la sabiduría de sí mismo. Quería conocerse, y entonces... Y conocerse interiormente, la magia Sailor, claro, la magia interior, la magia femenina, atractiva. Sí, claro, conocerse realmente no es solamente lo que vive en el mundo, es más, eso es por descontado, ya vivimos en ese mundo, sino es conocerse, y la sabiduría lo que es, pues es la vía interior, la vía solar, que es la vía lunar, que es analogado a las aguas, ¿no? A las aguas de la sabiduría, que son de la luna. Y entonces, bueno, va con Mimir, y finalmente tiene que ofrendar un ojo. ¿Para qué? Para ser digno del conocimiento. Así que, bueno, todo esto lo deja depositado en la fuente para tener las dos vías, la vía del mundo, la vía del mundo, mis ramas, cómo me expreso, pero por el otro lado también el conocimiento interior. Y esto es lo que todas las mitologías nos invitan. Tenemos que ser capaces de ser funcionales en todos los mundos, tanto en el exterior como en el interior, y a esto iba cuando mencionaba yo lo de la carta de la rueda. Se cree que es la suerte, que es algo, pues la fortuna, ¿no? El azar, de alguna manera. Azar, sí. Me va a ir bien o me va a ir mal. Como si dependiera de las decisiones de los demás. Más allá de mis actos, puedo tener mucha suerte, y no. Se trata la carta de la rueda de las causas y las consecuencias de nuestros actos.
si estamos centrados en nuestro eje de nuestra existencia, que somos nosotros mismos, no vamos a ser reactores, porque no vamos a estar permitiendo que alguien mueva nuestra existencia, sino que vamos a ser actores y partícipes conscientes de todo cuanto sucede en nuestro mundo, porque el Axis Mundi es el centro del mundo. Claro, pero esto que decías de cómo las frondas y las raíces se comunican, los valores, lo que tú tienes como valores idiosincráticos y lo que tiene aquel y el otro, Juan y Federico, son valores que nos nutren como sociedad, pero las frondas no se tocan, es lo que decíamos. Este respeto a entender que la propia Cábala le dice, yo soy uno y tú también eres uno, y aquel Todos. también son unidades que comparten. Lo vemos incluso nosotros como mexicanos, lo podemos entender claramente, porque existe el Estado libre y soberano de Oaxaca, el Estado libre y soberano de Guerrero, comparten todos en un pacto federal. Así somos todos nosotros, somos seres soberanos, responsables de nuestra existencia con unos principios, con unos valores, si nos comunicamos, si nos extendemos, pero mantenemos esta línea de respeto, esta convivencia y este entendimiento que cada ser existiente es una unidad completa y un ecosistema cerrado que necesita su propio espacio, su propio tiempo, su propia formación y su propio desarrollo, es lo que permitiría a las sociedades todas convivir en perfecta armonía. Y la no competencia, ¿no? Es como, imagínate, las ceibas, este árbol sagrado para los mayas, que crecen altísimos, son muy, muy altas, pero dentro de la misma selva hay otros árboles que por su propia naturaleza no crecen tanto. ¿Y qué es lo que hace la ceiba? Tiene un tronco larguísimo, Para no tiene un estorbar el tronco sol. muy largo para que no va a ser su fronda alrededor de los otros árboles que son más chaparritos. Tiene un tronco muy grande y arriba donde ya no se molestan, por decirlo, pues acá ya respetan sus espacios y los arbolitos chiquitos no están diciendo, ay no, yo también quiero ser largota y altota. No, cada pues quien no, su función, cada quien su propósito, cada quien su forma, cada quien su expresión, cada quien su naturaleza. Entonces, buscadores, esto que hemos platicado Brenda y yo a grandes rasgos de un tema tan importante y tan profundo, de algo que es evidente en la naturaleza, es también evidente en nuestra propia naturaleza, y cada uno de nosotros debe buscar esta vertical, este tronco que podría flexibilizarse hasta donde lo esencial lo permita. Más hasta allá, donde aguanten mis raíces. Sí, pero además que conozcamos qué es lo esencial, porque si nosotros pensamos que lo esencial es verdaderamente algo accesorio, vamos a estar dando bandazos en la existencia porque no tenemos claridad de qué es exactamente lo que necesitamos para funcionar y para vivir y para poder convivir con otras personas y para tener clara convivencia entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y que se resulten en acciones coherentes. Eficientes, así es, buscadores. Pues es un tema apasionante. Larguísimo además. Y nos encantaría que nos contaran en qué momentos se han sentido o en qué momentos particularmente ustedes han observado que se encuentran fuera de su centro, que están descentrados, que se quieren... Y que están invadiendo espacios. O que han invadido espacios de la fronda del otro. O que se sienten invadidos. Así es, en qué momentos lo han sentido, en qué momentos han usado estas frases para que caigamos en la cuenta de que muchas veces somos permisivos al exceso, ¿no? Y esto se convierte en algo nocivo para nuestra propia existencia. Y bueno, pues denle like, ya saben, denle like, compártanlo a alguien más que diga mucho, déjame centro, o no me descentres, o céntrate a aquellas personas que hayan escuchado, porque pues sí pasa, ¿no? Entonces, pasa muy frecuentemente, decía Edward Tejold, estas convivencias mínimas, ¿no? El espacio mínimo necesario, social, personal, íntimo. Cuando hizo este experimento con las ratas. Decimos también mi espacio. Invades mi aura, ¿no? Hazte para allá. Sí, claro. Invades mi fronda. Sí, invades mi fronda, hazte para allá. Eso es justamente lo que investigó Edward Tejold, que naturalmente en un ecosistema anglosajón, pero la diferencia es notable en cada una de las culturas. En donde se han sentido invadidos, en donde han pensado que no están en su centro. Todo esto es importante porque de encontrar esta verticalidad, el ki justamente del Tao, es algo muy importante. Todo esto tiene que ver con el mismo tema, es un tema larguísimo, muy profundo, pero quisimos abordarlo porque es esencial para la existencia conocer todo ello. Así es, buscadores, pues un gusto compartir siempre con ustedes y ya saben, dejen comentarios, compartan y nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego.